Juntos por el Cambio, 41,42%. Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández, acabo de hablar con él por la gran elección que han hecho. Lo invité mañana a desayunar a La Rosada porque tiene que empezar un periodo de transición. Señor presidente, hasta el 10 de diciembre ejerza su responsabilidad cuidando el patrimonio del pueblo y de la nación. Hoy hicimos historia en la ciudad de Buenos Aires. Juntos vamos a construir la ciudad que todos soñamos. Hay mucha alegría, presidente. Quiero felicitar a Axel Kicillof y a todo su equipo por la excelente elección en la provincia de Buenos Aires. Espero que empecemos juntos una transición democrática como corresponde. La situación económica que tenemos hoy adelante, después de 4 años del gobierno de Macri y del gobierno de Vidal, es de tierra arrasada. Con ustedes, Alberto Fernández, el nuevo presidente de la Argentina. Gracias a todos los que nos votaron. Gracias a todos los que nos acompañaron. Este no es el frente de nosotros, es el frente de todos. Nació para incluir a todos los argentinos. Vamos a ser la Argentina que nos merecemos. A partir de hoy hemos reducido a $200 mensuales el monto máximo que pueden comprar los individuos para atesoramiento sin autorización previa del Banco Central. Elisa Carrió aseguró que se retira de la política activa. Fue a la Casa de Gobierno a despedirse de Mauricio Macri, a quien le comunicó su postura. Se juntaron a las 10:30 de la mañana, comenzó este encuentro que duró 50 minutos netos, o sea, 50 minutos sentados frente a frente. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo laboratorio electoral. Hemos pasado una semana muy intensa, pero por suerte seguimos acá. Todo aquello que se avisoraba como tremendo después de las elecciones, que iba a pasar el día lunes, después de un domingo que nos arrojó un resultado distinto al que se percibía, distinto al que se pensaba, inclusive cuando recién terminaba el horario de las votaciones a las 6 de la tarde. Una Argentina en la que el principal problema sigue siendo el dólar sigue por las nubes, pero de todos modos ya estaba por las nubes antes de la elección, en un momento de transición impensado un tiempo atrás. Eduardo, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo va? Hace solo 6 días pasó todo eso que vimos en el arranque de la tele, y el dólar, un dato que seguimos semana a semana en el laboratorio electoral, creo que bajó por primera vez desde que arrancamos el programa, 65 había cerrado, 63,5 cerró este viernes, y un parámetro, lo que decías vos, de que no explotó todo por los aires. No explotó, se achicó mucho la diferencia con el dólar blue. Yo decía una transición inimaginada un tiempo atrás, porque ciertamente es muy ordenada para lo que estamos acostumbrados en la Argentina, o para gente que no se podía ver una con otra. Sin embargo, fueron capaces del lunes darse la mano y empezar a conversar. Voy a presentar a los invitados, a quienes nos acompañan en la noche de hoy. En un ratito voy a estar hablando con Brenda Struminger y con Diego Corbalán. Saludo a mi derecha a mi amiga y colega Mariel Dilenarda. ¿Cómo estás, Mariel? Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Sheila Wilker, analista. Gracias por haber venido nuevamente. Otra vez, gracias a ustedes. Y Facundo Nehamkins, nuevamente con nosotros, director de PIN Argentina. Gracias. Gracias a ustedes por la estar con invitación. nosotros. Bueno, ¿cómo vieron esto? Yo decía esto de la transición inimaginable un tiempo atrás. ¿Les parece que es así? ¿Le pondrían el mismo término? A ver, por ahora tenemos fotos cordiales, equipos que empiezan a encontrarse. O sea, por ahora te diría que acompaño tu perspectiva de una transición cordial. Me parece que en el medio por ahí habrá que tomar decisiones. Veremos sobre la marcha cómo se desarrolla ese encuentro entre los dos espacios, entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, ¿no? Ciertamente ese apretón de manos que vimos el lunes por la mañana hizo que no volara todo por el aire.
El cepo probablemente hizo que no volara todo por el aire. Gracias a que los resultados electorales estuvieron temprano, el Banco Central pudo emitir un comunicado bien temprano, a eso de las 11 de la noche, y definitivamente cerrar la posibilidad de comprar dólares digamos, a los individuos, a las personas físicas, y eso hace que el valor del dólar no se mueva, digamos, no hay presión sobre la moneda, por lo tanto es muy poco difícil, hay que observar otro tipo de variables ahora en la economía, a ver cómo se mueven, el dólar blue, el contado con liqui, para ver qué es lo que está pasando. Lo cierto es que, para hacer una analogía con un partido de fútbol, digamos, se metió pierna fuerte, hubo roces, siempre hay peleas, pero bueno, el partido terminó, ya hay un claro ganador. Me parece que hasta el presidente Macri debe sentir un poco de alivio, de salir de esa situación de ciertos interrogantes alrededor de la posibilidad o no de continuar su gestión, que él todavía mantenía, y ahora todas las expectativas están puestas en ver qué hace Alberto Fernández, cuál es su equipo. Me parece que la estrategia del gobierno va a ser no hacer olas y esperar que Alberto Fernández vaya definiendo los lineamientos de su nuevo gobierno y su gabinete. Yo quiero volver al momento de la transición, que coincido plenamente con Nuria, porque lo que pasa es que, claro, pasa todo tan rápido, ¿no? De hecho, vemos estas imágenes y vos decís, wow, todo esto pasó en una semana. Pero yo recuerdo, como acreditada en Casa de Gobierno, lo que fue la transición del gobierno anterior al gobierno de Macri. Y salvo el ministro Randazzo, y no me quiero olvidar, vos me vas a ayudar, Eduardo, pero creo que fue también Alberto Fernández, no hubo ni reuniones cordiales ni transición. No, entonces no, me parece apretón de manos. Exacto. El primero que sí hizo una transición súper ordenada, y creo que fue el que dio la punta, y creo que lo siguió uno más, insisto, que creo que fue Alberto Fernández, fue Randazzo. El resto de los ministros no. Entonces, me parece que eso no hay que olvidarlo, porque ahora la orden hacia todo el gabinete es ponerse a disposición, y un poco lo que decía Facundo es esto: las declaraciones hacia afuera son las que son, las que repetimos, las que la gente escucha. Ahora, hacia adentro, las reuniones han sido muy, pero muy, no solo productivas, sino muy amables. Salvo por el tema de la tierra arrasada, que mencionó Kicillof en su momento, que desde el sector de Vidal me dijeron, bueno, eso dolió. Bueno, pero así todo, lo importante es que después de eso fueron muy amables los sentarse. encuentros, ¿no? Entonces, me parece que eso hay que destacarlo. Pala. Sí, la diferencia. En 2015, reunión Macri-Cristina en la Quinta de Olivos. Cuando sale Macri, hace una declaración casi de ocasión y después enseguida sale telefónicamente por algunos medios a decir que la reunión había sido muy mala y se dinamitaron todos los puentes. Dos datos, estuvo en gobierno en la semana. Uno, la calma del dólar, como decía Facundo, es lo que calmó la transición. Yo empecé a preguntar, bueno, pero ¿cuándo se van a juntar? ¿Quién con quién? Tranquilo, me dijeron. Ahora que el dólar está calmado, podemos hacer una transición ordenada. Y el otro dato, el equipo de Alberto Fernández tenía preparado un pedido de cautelar para que el gobierno no pueda vender reservas. Esa era la preocupación previo al resultado y a la primera reunión. Como se calmó el dólar, el cepo se achicó todavía más y las reservas se mantuvieron, la cautelar quedó en un cajón. Eso igual hubiese generado una zozobra tremenda, ¿no? Que el presidente electo metiera una cautelar para que no se puedan vender reservas, todavía más inquietud hubiese dado. Por suerte no hubo falta. Ahora yo me pregunto, ¿está la sociedad más polarizada a partir del resultado? ¿Se cerró la grieta o se puede tender a cerrar la grieta, o que podamos hablar normalmente los argentinos, lo que pensamos unos distintos de otros? Bueno, ojalá que eso suceda. Hoy por hoy no lo estamos viendo. Me parece que en todo caso los procesos electorales lo que hacen es ponen en carne viva, de alguna manera, algo que ya está en el tejido social, que es en principio, por ahora, algo que se ve como relativamente irreconciliable, como perspectivas irreconciliables, por lo menos en lo político. Sí, sería bueno, digo algo que se viene diciendo hace muchos años, que nunca ha sido posible, generar acuerdos que sean transpartidarios y de larga data, ¿no? Sobre todo en términos de proyección. Pero bueno, por ahora yo lo que te diría es, me parece que no, la grieta está más viva que nunca, y probablemente con un dato adicional, que es que Macri ha quedado muy, muy bien posicionado como líder de su espacio. Bueno, ahora vamos a ver también, en un ratito nos vamos a meter en cómo se va a dar la disputa por la oposición. Macri, por las dudas, ingresó a la primera reunión con la coalición y dijo, nunca me imaginé ser el líder de la oposición. Como de algún modo diciendo, acá estoy yo, ¿no? Y la oposición la lidero yo. Vamos a ver qué pasa y con los otros que también están ahí
por lo menos, no sé, pensando, imaginando ese lugar. Pala, ¿vamos al mapa de la Argentina Sí, hoy? vamos a ver cómo está configurado el nuevo mapa de la Argentina en función de los resultados. Primero, preguntabas vos, ¿cómo está la polarización? Bueno, entre los dos candidatos sumaron más de 88 puntos. Ese fenómeno no se da desde 1983, cuando entre Alfonsín y Luder superaron los 90, con lo cual a priori diría grieta a pleno. Y después, bueno, acá vemos cómo fue cambiando el mapa de la Argentina entre la elección presidencial de las PASO del 2015, las PASO del 2019 y la general del 2019, cuando se vuelve a, como hace 4 años, lo que podríamos decir, la Argentina Boca Juniors. Sí. Pintada con los colores de Boca. Con los colores de Boca. El norte peronista kirchnerista, el sur también peronista kirchnerista y el centro, esas 5 provincias, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, además de la ciudad de Buenos Aires, que quedaron en manos de Cambiemos y que muestra el contrapeso de la diferencia que va a haber entre las dos posiciones. Volviendo al tema de la grieta, para mí, coincido, no solamente está exactamente igual por el tema de los porcentajes, digo, en su momento cuando Macri le gana la segunda vuelta a Scioli, los porcentajes eran similares, o sea que claramente hay gente de un lado y del otro, sino que también estamos con la Argentina del centro. O sea que si no fuera, digamos, difícil la situación que estamos viviendo, hasta es gracioso. Hay gente que lo ha planteado en serio, yo no sé si les llegaron a ustedes los WhatsApp, de gente queriendo independizarse e iniciar un movimiento similar a el de Barcelona. Pero te juro, te lo voy a mostrar con la Argentina del centro. ¿Verdad? ¿La iniciativa es real? Bueno, que hay gente que lo piensa y que lo quiere motorizar. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de que San Luis, de hecho, es una de las que quedaría en esta intención de el eslogan que tenían, que decían San Luis, otro país? Bueno, San Luis y las provincias en donde ganó el macrismo estaban pensando en eso. Claramente no va a pasar y me parece que además el nuevo liderazgo de Alberto Fernández tiende a que de a poco intentemos ir cerrando la grieta. Pero claramente también hay gente que antes no se movilizaba y que es la que la va a despedir a Macri a la plaza, digamos, ahora cuando piense hacerlo, y que ya se dieron cuenta que pueden hacerlo, ¿no? Tanto como los otros. Entonces me parece que eso también suma más a que quede bien marcado y delimitado estas dos posturas, ¿no? A ver, Edu, hablamos del mapa de la Argentina, pero además se dio la situación en algunos municipios que ante el resultado de las PASO tuvieron que trabajar mucho para poder retener esos espacios. ¿Lo vemos? Sí, lo fuimos contando en el programa, lo que era, yo creo que más que partidos políticos parecían librerías, ¿no? Como se repartían las tijeras en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. Doblada, después la escondida, después la tijera. Y después cortada. Directamente. Antes de las PASO, el Frente para la Victoria, más el Frente Renovador, lo que sería peronismo y kirchnerismo, tenía 64 municipios, Cambiemos 66. Después de las PASO, vamos a las dos principales fuerzas, el Frente de Todos subió a 87 municipios. Grabate bien, 23 municipios más, y Juntos por el Cambio había bajado a 45. Bueno, entre las PASO y la elección general, Cambiemos volvió a recuperar 16 municipios, los casos más emblemáticos, y siempre nos tenemos que meter en el conurbano, quizás fueron 3 de febrero y Lanús, donde hubo un corte superior al 15% entre el candidato a intendente, Néstor Grindetti y Diego Valenzuela, y Mauricio Macri. Directamente ya, digamos, no había ningún prejuicio, ningún tapujo, se repartían las boletas Alberto Fernández y el candidato a intendente del PRO, y tuvo un resultado para los intendentes espectacular. Bueno, esto trajo ruido igual, de todos modos, ¿no? Trajo un ruido interno. Otra vez mirar a María Eugenia Vidal y desde el gobierno decirle, si no hubieses habilitado el corte de boletas para algunos municipios, con la poca diferencia que hubo con Nación, tal vez el resultado hubiese sido distinto. ¿Hubiese sido distinto? A mí me da la sensación que no. Yo creo que sobre todo en los dos casos que se refirió Eduardo, lo que la gente, más allá, obviamente que hay un trabajo especial del intendente y de su equipo
para la elección tratar de alimentar el corte. Ese corte se basa en una diferenciación a partir de la gestión que realizaron esos intendentes. Vos baja, los propios intendentes peronistas del conurbano bonaerense te decían, Grindetti tiene muchas chances de dar vuelta la elección, a pesar de la muy buena elección que había hecho Frente de Todos, porque hizo una muy buena gestión en Lanús, y algo parecido sucedía con Valenzuela antes de febrero. Y debe haber otros casos, así como muchos intendentes peronistas sacan más que la propia lista de Alberto Fernández, por mencionar un caso que siempre sucede, el caso de Berazategui de Patricio Musi. Es decir, evidentemente hay una gestión de los intendentes que les permite obtener un diferencial de votos. Yo creo que no hubiese cambiado el resultado general, me parece que el resultado general estaba cantado, más allá de la muy buena elección que termina haciendo Mauricio Macri. Sí, está bien lo que dice Facundo, porque dentro de Cambiemos había municipios que quedaron más cerca, como pasó con Tagliaferro, y terminó perdiendo la elección, y no gestiones más valoradas como Valenzuela y Néstor Grindetti. Un dato, ¿sabes cómo salió la elección en la escuela de Tevez en Fuerte Apache? ¿Cómo? Ganó cómodamente Valenzuela y ganó cómodamente Alberto Fernández. Bueno, yo hoy tuve la posibilidad de hablar con Lucas Gui y decía que a priori esto que señalabas vos sobre el tema de la valoración de la gestión por parte del vecino y la territorialidad, ¿no? Hacer territorio. Y lo que lograron, decían los intendentes, es traducir políticamente lo que habían invertido en obras, algo que no pasó llamativamente, por ejemplo, en el barrio 31. Claro. ¿Viste que se puso como ejemplo que Larreta había hecho un montón de obras en el barrio 31 y sin embargo había perdido? Sí, todo bueno, ese fenómeno en el conurbano no solo ganó en Fuerte Apache Valenzuela, sino, por ejemplo, ganó Néstor Grindetti en Motechingolo, que es un lugar muy pobre. Porque ahí, perdón, una cosa que hay que tener en cuenta es, vos recién hablaste de cómo traducen obras, o sea, cómo conducen obras a voto. Y lo que hay que agregar también es que son gestiones que no solo tuvieron obras, sino también tuvieron cercanía. Claro. Y eso te explica, o sea, territorios, pero mucha cercanía. Pero por lo menos el caso estuvo, de Lanús. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, el ruido estuvo porque de hecho en el mismo espacio, dentro del mismo espacio, salieron a mencionar, digamos, y a pasarle factura a estos intendentes diciendo, si vos estás o formás parte de un proyecto, tenés que bancarlo en todo, ¿no? Sí. Y Diego Kravetz, hablando de Lanús, el secretario de Seguridad, uno de los que intentaba explicar, bueno, no nos cortamos, pero sí el vecino eligió esta gestión por sobre la economía, ¿no? Ajá. Y ahí también los de Vidal le podrían haber dicho, bueno, mira, yo me podría haber cortado antes y sin embargo fui con vos sabiendo que el resultado podía ser el que finalmente fue. Bueno, esa es otra de las cosas que le duele a Vidal, ¿no? Hoy, que encima además, bueno, pará, me banqué que no me dejaras de doblar la elección, ¿qué? Y encima ahora me facturás que les habilite el corte de boleta. Ahora, qué rápido Igual, es perdón, todo, ¿no? Perdón, pero algunos dicen que la habilitación del corte de boleta no solo fue provincial, sino dio también Macri. fue de la Casa Rosada. Sí, sí. Entonces sería un poco injusto hoy cambiar un endilgarle poco, todo. endilgarle toda la responsabilidad Sí, a Vidal, porque me parece que fue un acuerdo. Bueno, los intendentes dicen que ellos pasaron en su momento por la Rosada y le dijeron a Macri que Macri les Pero dijo, lo bueno, hizo Jorge hagan. Macri. Otra de las cosas que le dolió a la gente de Vidal, Jorge Macri, que ustedes se acuerdan que fue jefe de campaña de María Eugenia Vidal, de hecho fue señalado, y creo que en la justicia también está involucrado con el tema de los aportantes truchos, fue el jueves a Casa de Gobierno, salió de la reunión, el viernes estuvo en la cumbre de intendentes con María Eugenia Vidal, y al salir de esa cumbre dijo, ya no tenemos una gobernadora a la que responderle. Con lo cual el movimiento ahora es horizontal. Vos decís, chicos, pero hasta ayer era... ¿Hay nuevo candidato a la provincia? Sí, Claro. Es terrible. Es así, es la política. Nos vamos a meter en el Congreso ahora, porque también las cámaras tienen su movimiento con esta elección. Empezamos por la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Sí, en algún punto yo creo que el voto reflejó también esta idea de hay un voto opositor para compensar y para decir, sobre todo una fuerza que era como la kirchnerista, que abrumadora, arrasadora durante 12 años, de decir, bueno, que se compensen un poco las cámaras, y Cambiemos terminó va a tener 119 diputados, porque el 40% de ahora se tiene que comparar con los 34 que había sacado Macri en el 2015, y eso le permite aumentar, más el paso intermedio en el 2017, que también había hecho una buena elección legislativa, primera minoría en la Cámara Baja va a ser Cambiemos, y el Frente de Todos va a tener 109 diputados, queda a 20 del quórum, rosca a pleno. A full, indudablemente. Que no, a ver,
Tal vez la rosca, decir rosca tiene mala fama, pero digamos, la discusión política está muy bien. La Sí, realidad por es que es un esquema positivo para todos, como ha quedado. ¿Y qué pasa en la Cámara Alta, en el Senado? Bueno, ahí en la Cámara Alta mucho mejor parado el kirchnerismo con 39 senadores, el quórum es con 37, así que vuelve un poco a la época de cuando Pichetto el de ahora, Sí. bueno, era el jefe del bloque kirchnerista. Ah, tenés razón, bueno, ya tenía pasó más de tanto 37 tranquilo y se manejaba muy bien, así que en la Cámara de Senadores el Frente de Todos tiene una mayoría relativamente cómoda. Bueno, ¿qué puede? ¿Todavía falta algo más del conteo provisorio? En la provincia de Entre Ríos, finalmente hubo una diferencia a favor del oficialismo. ¿Qué podemos esperar? Sí, se confirmó el triunfo. Acá hay dos cosas. Por un lado, hay que ver si el 48,1 versus el 40,4, 7,7 de diferencia en la presidencial del provisorio, Sí. que le recordamos a los televidentes, sirve para calmar nuestras ansiedades, pero el conteo que vale es el definitivo que arrancó la justicia. Ya se contaron 12 provincias, la mitad de las provincias, pero que representan el 30% del padrón. Falta la provincia de Buenos Aires. Claro. Hasta ahora las diferencias son mínimas respecto al provisorio. Sí. Alberto Fernández en esas provincias aumentó un 0,12, nada. Y Macri bajó el 0,09, nada. ¿Por qué digo esto? Porque durante la semana hubo algunas acusaciones de Sergio Massa, José Luis Gioja, diciendo se manipularon los datos del escrutinio provisorio. Van a ver que Alberto Fernández amplía la diferencia. Por ahora la ampliación de esa diferencia es absolutamente marginal. Eso por un lado. Por el otro, sí, una diferencia de muy pocos votos donde se vota senador o donde se vota intendente puede definir que tengas 2 o 1 senador, y eso es lo que ocurrió en Entre Ríos. Se confirmó el triunfo por 1.046 votos a favor de Juntos por el Cambio y confirmó sus 2 senadores en Entre Ríos. Resta por ver algunas intendencias como Roque Pérez, 8 votos de diferencia. Claro. Ahí comprate el sillón y el pochoclo Peleadito. y vamos a esperar Claro. la definición. Claro, sin duda. Bueno, pero de todos modos, históricamente no hay demasiada diferencia entre lo que es el recuento provisorio y el recuento definitivo. La diferencia es 0,4, 0,5, por eso sonaron un poco irresponsables las declaraciones que se hicieron durante la semana, lo mismo que habían hecho algunos oficialistas después de las PASO. Insólito que el oficialismo, que está encargado del escrutinio provisorio junto con el Correo y en este caso la empresa Smartmatic, haga una acusación de manipular algo de lo cual participaba en la organización. En un ratito le voy a preguntar a Mariel, que está todos los días en la Casa Rosada, ¿cuál fue el clima que se vivió? Más allá de las reuniones que todos vimos, vimos a un Macri hasta fortalecido después del resultado de la elección, muy diferente a lo que fue el día posterior de las PASO, cuando lo sorprendió ese resultado que lo llevó a la derrota. Pero minutitos nada más. Saludo ahora a Brenda Struminger. Hola Brenda, buenas noches. Nos metemos con la fake news y esta semana el protagonista de tu segmento fue el presidente electo. Exactamente, Nuria, ¿cómo estás? 5 días después de las elecciones y de que resultara electo presidente, Alberto Fernández puso sobre la mesa el tema de las noticias falsas al referirse a noticias en su contra, desinformaciones en su contra, que supuestamente, según dijo él, están distribuidas por el jefe de gabinete, Marcos Peña, desde su rol de oficialismo y como oposición, digamos, al futuro gobierno. Durante la campaña hubo muchas noticias falsas o desinformaciones en contra de Alberto Fernández, sobre todo en relación a su salud, que es lo que él estaba marcando en este tuit, donde también le decía a los medios de comunicación. Sí, perdón. Esta semana también, de hecho. Esta semana también circularon, noticias sobre que estaba internado en el sanatorio Otamendi, que habían rumores que principalmente circulaban en Twitter, en las redes sociales, también en Facebook, sobre que estaba internado. Y no sabemos si estas desinformaciones estaban circulando de manera orgánica o no, pero probablemente si circularon con tanta fuerza es porque tuvieron un origen planeado, ¿no? Ahí de detrás estrategia. Tuyo está el tuit de Alberto Fernández que dice: Exacto. agradecería que Marcos Peña deje de gastar los pocos dólares que todavía no dilapidaron en instalar noticias falsas por las redes. También agradecería a ciertos medios no prestarse a la fake news. Estoy muy bien y trabajando para ordenar el caos que nos dejan. Aprovechó y, ¿no? Sí, pero igual a mí me parece que esto se tiene que tomar de manera más seria.
en tema el de las fake sentido, news. y el tema de la salud de los presidentes. Sí, porque claro. vos, digamos, a ver, regla del periodismo, 3 fuentes, ¿no? Llamás al sanatorio, nadie te habla. Llamás a la gente de Alberto, no te contestan. Llamás a la gente de... Bueno, entonces, y por ahí alguien te dijo desde adentro, digo, puede ser una enfermera, se está haciendo un chequeo. Sí, pero la gente de Alberto Fernández sí desmintió eso rápidamente. Claro, pero esperá, por eso digo, pero también porque cierto periodismo, de hecho el sitio que aparece mencionado, lo publica. El tema es la salud del presidente es una cuestión de Estado. Un chequeo es lógico, además, que se haga con todo lo que se viene en adelante, ¿no? Digo, le pasó a Macri que en la semana también se colocó ozono porque no sé qué le pasaba en la rodilla, en la columna. Bueno, quizás si es algo programado, podrían empezar a informarlo antes y entonces evitamos estas cuestiones que además te dan, porque viste que enseguida la gente empieza a pensar otra cosa. No, es un chequeo, va a encarar 4 años de gobierno, es lógico. Bueno, hoy ya el tema de la salud del presidente electo ya pasa a ser un tema de Estado, sin duda. Brenda, pero tenías más. Sí, exacto. No solamente circularon noticias falsas con respecto a la salud del presidente electo, sino antes de que fuera electo presidente, durante la campaña circularon otro tipo de desinformaciones en su contra, como por ejemplo referido a la corrupción durante el gobierno anterior, ¿no? Y de que si Cristina iba a seguir robando o no iba a seguir robando. Bueno, en esta placa podemos ver, yo les aseguro que Cristina a mi lado no robará más. Él no dijo esto porque esto sería como una forma de dejar en claro que él piensa o él está diciendo que Cristina estaba robando y en realidad él lo que dice es, bueno, esto no está probado y es crítico de las causas y de la forma en que se llevan las causas en contra de la expresidenta. Este por un lado, ¿no? Y por otro lado también circularon otro tipo de noticias después de las elecciones. El día siguiente, de hecho, el 28, el lunes, circuló una noticia falsa con una placa, supuesta placa de TN, que decía que el gobierno iba a llevar el piso del dólar a 100 pesos. Bueno, Alberto Fernández no había dicho esto no era cierto y, de nuevo, era una fake que después tuvo que salir a ser desmentida por sitios de chequeo, como por ejemplo Reverso, ¿no? Sí. Que es uno de los sitios para chequear estas desinformaciones que, si circulan con mucha fuerza, van a estar ahí. Bueno, que nos dejen disfrutar un poquito más del dólar a 63.35, ¿no? Estamos casi como queremos, de 65 a 63.35 nos sentimos satisfechos. Bueno, hablamos de la nueva oposición que se viene, Edu. Sí, y quería consultar acá a la mesa, a partir de la frase que dijiste vos, Nuria, si lo ven a Macri como un líder opositor sin tener un cargo. ¿Querés empezar? A mí me parece que es muy pronto para tratar de asignarle roles a un presidente que todavía es presidente. Si yo cuando Nuria decía la transición impensada, no lo pensé solo por la foto y la buena onda que puede haber en esa foto, sino porque estaba pensando, si uno decía, te vas a octubre del 2017, hace 2 años atrás, nadie se hubiese imaginado que 2 años después Macri le estaba dando la banda presidencial y menos Alberto Fernández, que era el jefe de campaña de Randazzo. Creo que tampoco él lo pensaba. O sea que es muy prematuro, me parece, tratar de asignarle a Mauricio Macri cuál va a ser su rol, porque mucho de lo que le pase en su futuro político no solo va a depender de lo que él haga, sino de cómo le vaya al gobierno. Es decir, la suerte y el éxito o no de las oposiciones depende mucho de cómo le va a los gobiernos nuevos que comienzan y que asumen. Eso en términos generales. Por lo tanto, hay que esperar cómo le va a Alberto Fernández, porque eso va a ser muy determinante en la forma en que se van a configurar el escenario para todas las oposiciones. Después, específicamente en el caso de Mauricio Macri, yo creo que si bien hay una cierta admiración por esta recuperación, digamos, que parece asombrosa en términos de votos y que, digamos, es muy importante y muy significativa. No sé si la sociedad, después de que termine su gobierno, va a querer volver a vivir nuevamente el gobierno de Mauricio Macri. Por lo tanto, hay que esperar si este 40% que lo ha apoyado porque quiere que él continúe como presidente, porque en realidad tenía una posición más receptiva a lo que estaba viniendo, que es un mundo más asociado al no peronismo o al antiperonismo. Yo coincido con vos, pero me parece que, a ver, entre las PASO y las generales se habló bastante de posmacrismo, que es la discusión de quién va a heredar y si sobrevivirá Juntos por el Cambio. Bueno, me da la impresión que con la elección que han hecho, 40 puntos, es muy posible que el espacio se siga manteniendo unido, cohesionado, ¿no? Y además, la otra cosa que vimos a partir de las 30 marchas, lo que vimos es que efectivamente
ese segmento social, que yo a veces lo llamo un pueblo que preexiste a Macri, lo subsistirá, la verdad que necesita un liderazgo. Y la verdad que Macri lo hace bien, lo lidera bien. Entonces, digo, y se vio un poco en las marchas, ¿no? Digamos, o sea, cuando tiraban el ruedo a uno, tiraban el ruedo a otro, lo que pasaba con la figura de Macri. Es decir, hoy Macri garantiza el liderazgo de ese segmento social. De todos modos, todo esto puesto entre un signo de interrogación muy importante de cara al futuro, que es lo que vos planteás, ¿no? O sea, ¿qué bueno, hay puede que pasar? ver qué pasa con Horacio Rodríguez Larreta, qué pasa con María Eugenia Vidal, que hoy por hoy parece se va a refugiar en una fundación como para rearmarse y luego ver qué viene de aquí de cara a futuro. De todos modos, Los radicales, los Cornejo. radicales. Claro. Pero Eso. digo, ¿no creen? A ver, los radicales tienen que elegir autoridades ahora, antes de diciembre. Sí. El mismo PRO el PRO puro, tiene que elegir también autoridades. Sí. Yo pensaba en lo prematuro, decirle a Marcos Peña, que también estaba pensando ya que es prematuro, digamos, en un espacio superador a Cambiemos. O sea, Bueno. que hay que ver qué pasa con estos socios una vez que elijan las autoridades. Pero ¿no creen que Macri también se sorprendió? Vos señalabas esto de las marchas, ¿no? Y digo, Macri conoce su rol de liderar determinados espacios desde antes de ser presidente de la Nación. Pero nosotros hace un tiempo hablábamos de un Macri buscando colegio para la hija en Europa, ¿no? De un Macri pensando a ver si se iba a vivir a Cerdeña. Y hoy estamos hablando de un Macri que quiere liderar ese espacio de oposición. Sí. ¿No? Eso, la intención no sé. ¿No? La intención, bueno, pareciera que sí, pero es difícil evaluar intenciones. Claro. Lo que podés evaluar son condiciones objetivas para el ejercicio de ese liderazgo que creo que están dadas. Y creo que al radicalismo se le va a dificultar también tanto salir como disputar ese liderazgo, ¿no? Digamos, cuando te digo salir, lo que estoy diciendo es 40 puntos. Sí. No sé si es, o sea, van a empezar a contar porotos. ¿Es Claro. conveniente romper o no? Claro. Sí, la reducción de la diferencia entre las PASO, que fue 16,5, y la elección general, por ahora 7,7, yo creo que disparó, o por lo menos cambió las condiciones en dos internas. En la oposición ya se hablaba de un post-Macri, y Horacio Rodríguez Larreta, lo mencionabas vos, Martín Lustó por el radicalismo, ya, ¿no?, precalentando a ver si podían agarrar ese espacio. Y en el lado del kirchnerismo, Alberto sería otro el escenario si sacaba más de 16 puntos y superaba los 54 de Cristina, relegando al kirchnerismo duro, que si saca 7,7 y los cristinistas que dicen, esperen, el voto es nuestro, no es de ustedes, ojo. Le quiero preguntar a Mariel, más allá de esto que vimos todos nosotros, hay algo que se siente, ¿no?, que tiene que ver con el clima. Mariel está todos los días en La Rosada. Veíamos en la apertura también el portazo, que esta vez parece ser cierto, que dio Elisa Carrió. Digo, ¿cómo se vivió? ¿Cómo se sintió en la Casa de Gobierno? Este Macri que decimos distinto esta semana. Bueno, te diría que hasta antes de la elección, digamos, había un entusiasmo porque evidentemente tenían encuestas y con la caravana del sí se puede, que podía llegar a resultar algo positivo, pero esta semana se siente mucho más. O sea, no te digo que es un clima triunfal porque perdieron. Entonces ya ves pasar gente con la cajita, ¿viste? Como en las películas. Y sí, chicos, es así. El otro día estuvo el diputado, hermano del actual secretario legal y técnico, que se fue, me acuerdo, con unos bolsos para llevar cosas. Le decíamos, no, bolsos en no. Casa Rosada, no. Claro. Bueno, pasó. La gente, digamos, está empezando a partir, pero el clima, en función de lo que mencionaban ellos, de este 40%, se siente. Hay como un envión, digo, mucha reunión, mucho funcionario que entra y sale, mucho Pichetto con presencia, mencionando que el presidente no se va a ningún lado. El otro día, al salir de una reunión de gabinete, con los periodistas apostados ahí, preguntándole o intentando preguntarle algo, sonriente, diciendo los quiero mucho. Es como que revivió, ¿no? Como que siente que ahora tiene ganas, de hecho nos lo contaban también en los pasillos de Rosada, de ver, por ejemplo, bueno, qué va a pasar con sus representaciones en diputados y en Senado, algo que antes a él nunca le importó, ¿no? Básicamente, no fue un presidente como Cristina o el mismo Kirchner, pero Cristina mismo, que estaba permanentemente en contacto con el Congreso, como que él dejaba ser. Bueno, así que se siente que puede haber
digamos, una representación fuerte para ese 40%. Bueno, ese es el clima que se vivió dentro de la Casa de Gobierno. Yo voy a ver el clima que se vivió en las redes sociales, que como siempre decimos son la gran caja de resonancia de todo lo que ocurre en la realidad. Bueno, hay una parte paralela que se vive en las redes. Diego, buenas noches. ¿Cómo va, Nuria? Buenas noches. Bien, todo bien. Bueno, a ver, vamos a ver cuáles fueron las palabras más mencionadas, cómo se movió la red social y qué fue lo que más interesó y lo que más demandó la gente. Fíjate este gráfico. Acá lo que estamos viendo es el escenario previo y posterior en las redes sociales. Sí. Como siempre, en este caso lo que hicimos fuimos a sondear lo que pasó en el mundo de la web, no en las redes sociales. Después sí vamos a ver lo que pasó por allá. Este es el mundo web. Estas son las búsquedas que se hicieron tanto por Macri como por Alberto Fernández en la previa de la elección y posteriormente al 27 de octubre. Había un rey español, Felipe V, que había dicho: a rey muerto, rey puesto. Rey puesto, sí. Que se hizo muy popular. Bueno, fíjate lo que pasó acá, ¿no? Presidente derrotado, presidente electo. Las consultas por Macri, que eran superiores a la de Alberto Fernández, apenas se produce la elección general, el interés ahora se concentra en Alberto Fernández. Qué exitistas somos, ¿no? Qué exitistas. Este es el escenario. Y fíjense, ahora le voy a explicar qué significan esos dos dibujos. Fíjense en el mapa de la Argentina, prácticamente el interés de los argentinos se concentra en todas las provincias, salvo en 2 provincias del norte. En 2 provincias del norte, como es en el caso de Chaco y Jujuy, hay interés por Mauricio Macri en proporciones muy justas, pero en el resto de la Argentina todo es interés por Alberto Fernández. Y nos quedamos con estos son 2 emojis. Estos fueron los 2 emojis más usados en toda la campaña electoral, Nuria. El de la izquierda, el amarillo, estamos hablando del emoji, es el bíceps, el brazo flexionado. El sí se puede. El sí se puede, podemos. Exactamente. Sí. Que vos sabés que contrariamente a lo que uno cree, más que ser un emoji masculino, en el caso de las redes sociales lo usó muchas más mujeres que hombres. Ajá. Un dato interesante. Sí. Y allá, sobre la Argentina, es el sol, que lo pusimos en celeste para que se entienda que es del Frente de Todos, pero que en sí en la campaña y en las redes sociales era de un amarillo bastante parecido a este. Esto es lo que pasó en el mundo de la web y te da entonces la pauta de lo que pasó y cómo la gente hoy por hoy empieza a prestar más atención por Alberto Fernández. Hablando del presidente electo, miremos lo que pasó. Exactamente. Miremos lo que pasó y lo que hicimos fue sondear cuáles fueron los nombres propios más mencionados en las redes sociales que involucran a Alberto Fernández. ¿Con qué nos encontramos? Bueno, algo prácticamente innegable, que Mauricio Macri, que el apellido Macri ocupa el 42% del interés de las redes en diálogo con Alberto Fernández. Todavía hay un ida y vuelta entre presidente saliente y presidente electo y esto está de manifiesto. Pero mirá lo que pasó, el segundo nombre es el de Kicillof. Es decir, ¿qué entrevemos nosotros en esto? Que empieza a haber una mirada hacia la convivencia entre nación y provincia de Buenos Aires desde la óptica de las redes sociales. Cuando vos decís la convivencia entre nación y provincia, se analiza cómo es que va a convivir Alberto Fernández con un Kicillof que en el escenario el otro día, nosotros decíamos en la radio, parecían Jekyll y Mr. Hyde, sí, ¿no? Porque era como... Eran posturas distintas. Totalmente. Bueno, ese va a ser parte de un desafío, ver de qué manera ese contrapunto. Y fíjate qué interesante esto, el acto de solidaridad, esa reunión de Alberto Fernández con Brian, esa autoridad de mesa, ese joven que fue estigmatizado a través de las redes sociales y que sufrió pero muy duros ataques, hizo que la palabra discriminación sea la más presente en el perfil digital del presidente electo de los argentinos, con el 18%. Fíjate que democracia, que es una palabra muy utilizada también en época de campañas electorales, queda en segundo lugar. Y trabajo, ¿te acordás que nosotros decíamos que dentro de la temática de economía, que era la de más peso en la campaña, lo que más se mencionaba era trabajo? Bueno, sí, quedó relegada al 3er lugar. Con lo cual es interesante ver cómo, queriendo o no, los analistas podrán decir lo suyo si hay información que trascienda, que ya la comunicación de Alberto Fernández, repito, voluntaria o involuntariamente, corrió del centro de la escena la cuestión económica y al menos en la semana que pasó, logró instalar un tema de cuestión social más que de cuestión de problemas económicos. Puedo, porque acá me surge a mí la duda, el tema de la discriminación lo introduce Alberto Fernández con la foto de Brian y las redes sociales son más manejadas por los jóvenes que por la gente más grande y los jóvenes están más preocupados por estos temas que hacen a la discriminación
que son en parte como para ellos antinaturales, inclusive, que los sectores más añosos de la Exactamente, población. sí, más acostumbrado. También puede ser que la lectura Sí, sí. tenga que ver con eso, por eso discriminación está arriba de trabajo. Sí, la gente más grande, más acostumbrada a las batallas más políticas y menos con las cuestiones sociales al frente, probablemente. Y fíjate que también aparece con menor impacto, bueno, el tema de la grieta, cuestiones relacionadas a la relación de la Argentina con la región, Chile, el caso de Venezuela y el caso de Maduro, y queda más relegado el fenómeno de las alianzas políticas del presidente electo con los gobernadores y esa foto de familia, de mucha presencia masculina y nula femenina, en la provincia de Tucumán, en la asunción de Juan Mansur. Sí, y gobernadores, Diego, vuelvo con vos en un ratito, gobernadores que no aparecieron en lo que fue el discurso triunfal de la fórmula elegida, ¿no? Y que después hicieron sentir su voz. Y por eso, Sí. Hace pocos días, Alberto Fernández se reunió con ellos. Sí, un escenario acotado, el de los festejos, Cristina Kicillof y Alberto Fernández en el centro, y a los pocos días Alberto yendo a Tucumán, a la asunción de Mansur, y volviendo sobre lo que él más repitió que va a ser el eje de su gestión, que son los gobernadores. Ahí, por supuesto, con los gobernadores del PJ. ¿Cuál creen ustedes que es el desafío primario? Tengamos en cuenta que Macri llegó con cepo y se va con cepo, ¿no? Probablemente por una situación de emergencia, ante un nuevo presidente. Pero ¿cuál es el mayor desafío? Porque después Alberto Fernández va a tener que desatar eso. Si no es que nos tenemos que acostumbrar a vivir así, de este modo, encepados, encorsetados. Bueno, yo te diría que hoy me parece que el cepo es una preocupación, pero me parece que es una preocupación totalmente secundaria en relación con Al las día a día, urgencias. claro. Sí, en relación con las urgencias que hay, una Argentina en la que hay hambre, en la que los segmentos menos favorecidos realmente están pasándola muy mal, los segmentos medios también, de hecho una cantidad importante de segmentos medios han caído en la pobreza, o por lo menos pobreza por ingresos, ¿no? Digamos. Entonces, me parece que los desafíos van a tener que ver sobre todo con la reactivación económica y la contención de las zonas que están hoy en situación de franca urgencia, y te diría que va más por ahí que por desencepar en lo inmediato, ¿no? ¿Facundo? Creo lo mismo, creo que digamos hay dos cuestiones, una más urgente que tiene que ver con lo social, que evidentemente va a haber que actuar quizá de forma más directa, y después me parece que sin contar los grandes planes de largo plazo que tienen que ver con insertar la Argentina en el mundo, que a veces pueden sonar como muy ambiciosos, me parece que el principal desafío que tiene Alberto Fernández es devolverle un patrón de normalidad al funcionamiento de la economía argentina, que no lo tiene hace mucho tiempo. Es decir, una economía que funcione, no sé, con 10, 15% de inflación, no más, que la economía crezca, no al 10, pero que crezca entre 3 y 5 puntos por año, que haya cierta estabilidad en el valor de la moneda. Me parece que si Alberto Fernández logra unos años de esa tranquilidad, puede garantizarse un ciclo político largo para su gobierno. Claro. Si no, digamos, la presión va a continuar porque la sociedad necesita ese funcionamiento normal de la economía. Una vez que eso se logra y se estabiliza, ahí se puede pensar, me parece, ya en el mediano y largo plazo. Por supuesto, es posible pensar que si uno no piensa en la solución en mediano y largo plazo, la solución de coyuntura al final te termina generando una situación de corset que te lleva de nuevo a la misma situación anterior. Pero devolver ese patrón de normalidad me parece es una necesidad de la sociedad argentina. Sí, pero además me parece, perdón, que lo que vos planteás como normalidad también está íntimamente vinculado a la idea de previsibilidad. Claro, Argentina se ha vuelto un país muy poco previsible. Claro. Entonces, bueno, Eso viene siendo restituir demandado igual hace rato, Sí. ¿no? La previsibilidad. Me sumaría la mirada de ambos, que me parece que el desafío, por lo menos desde la mirada política, es mostrar quién es verdaderamente Alberto Fernández presidente. Digo, Alberto no es Cristina, entonces
es muy posible que tome medidas que a la gente que realmente quiere o votó, digamos, por eso que fue en su momento el kirchnerismo, no la conformen, ¿no? Y entonces ahí vas a tener cierto enfrentamiento por ahí con algunos gremios. Por ejemplo, Baradel de provincia, su tema docente, ya dijo, bueno, no, las clases habrían que empezar en término, quiero decirte, un guiño hacia Kicillof. Sin embargo, cuando Alberto le pide a la gente de Aerolíneas que levanten el paro, le hicieron pito catalán, digo, ¿no? Entonces, me parece que eso también es una línea muy fina en donde habrá que ver qué perfil va a tomar, ¿no? Si digamos, va a ser el Alberto kirchnerista, como fue el gobierno de Cristina en un montón de medidas, o si va a tratar de, digamos, ser más medido, pero eso le va a valer que por ahí el núcleo más duro que siga el kirchnerismo, bueno, empiece a desaprobarlo. Bueno, ellos están convencidos. Esta semana hablaba con alguien que está muy cerca de Alberto Fernández que me decía, en la Argentina durante mucho tiempo hay muchos sectores que ganaron mucha plata. En esta van a tener que poner el hombro y saber que por lo pronto no solo no van a ganar nada, sino que tal vez van a tener que perder algo. Vamos a conversar después a ver si esos sectores están decididos a hacerlo o no, a colaborar o no con el proceso. En un ratito, volviendo a la pausa, nos vamos a meter en el encuestómetro, porque otra vez, señores, las encuestadoras no nos lo anticiparon, pero las respuestas a todo eso las tiene el señor Eduardo Palladini en minutitos después de la pausa. Quédate. Y en este laboratorio analizamos todo, ¿eh? En este caso es el momento de analizar las encuestas que nos entrega el encuestómetro del día. Bueno, y el encuestómetro más rojo que nunca, ¿no? Sí. Se había pifiado por mucho en las PASO, lo fuimos contando en el laboratorio electoral. Se suponía que para la elección general, como estaba la base del resultado de las PASO, las encuestadoras se iban a acercar al resultado. La gran mayoría pronosticó que la diferencia de 16,5 puntos de Alberto Fernández se iba a mantener o se iba a ampliar. Sin embargo, se redujo a cerca de la mitad. Vamos a dar perla blanca y perla negra, como se hacía, ¿se acuerda? Sí. Nimo. Nimo. Guillermo. Vamos a contar las dos encuestadoras que más cerca estuvieron. Una particularidad que yo creo que grafica el momento, que es la que más cerca estuvo, fue una encuestadora brasileña, sí. Atlas Intel, que mide para la agencia de noticias Bloomberg. Pronosticó 9,9 puntos de diferencia, estuvo prácticamente dentro del margen de error. Había vaticinado 49,5 Alberto contra 39,6 Macri, terminó en el provisorio 48,1 a 40,4. Y la segunda que más cerca estuvo, tenemos acá la cara visible en la mesa, invitamos a los ganadores, van a decir. Muy bien, muy bien. 3.0. Siempre con los ganadores igual. Había pronosticado 11 puntos de diferencia, 48,2, prácticamente exacto lo de Alberto Fernández, y 37,2 Mauricio Macri. Le quería aprovechar, después vamos a decir las dos que estuvieron más lejos, pero aprovechar y preguntarle a Gila por qué cree que la mayoría erró en sus pronósticos y por qué venías midiendo, Gila, cerca de 17 puntos y sobre el final se redujo la diferencia, si hubo un impacto de la marcha del obelisco. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, lo que nosotros estuvimos traqueando. Tracking es una medición sistemática que se hace recurrentemente. La verdad que toda la campaña, la diferencia estuvo en torno a los 18 puntos, 17, 18 puntos. Es lo que nosotros teníamos. Digo, vos publicaste en algunas ocasiones parte de esos números y la verdad que la cosa se terminó de acomodar en la última semana. Así que es muy posible que muchas encuestadoras que hayan medido hasta último momento, pero no los últimos días, de hecho, digo, es posible que hayan tenido esos números que era lo que venía dando. Entonces, lo que hay que entender es que la última semana es una semana muy importante en términos de reacomodamiento del voto y sobre todo de los segmentos por ahí con menos interés en la política, ¿no? Que toman las decisiones sobre el último tramo de campaña. Sí, para que sepa la gente, el último llamado lo tuvimos sábado 11:30 de la noche. Ahí fue cuando me pasó el último dato. O sea, bien cerquita de la elección. Bien cerquita, nosotros lo empezamos a ver recién jueves, viernes. O sea, venía una tendencia de por ahí, pero mínima. O sea, uno crecía un punto, otro bajaba un punto. Y se aceleró sobre la última semana. Y te diría sobre los últimos 2-3 días. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el efecto, el cierre de Córdoba, la marcha del obelisco. Digo, hubo una cantidad de fenómenos. Y por otro lado, bueno, la verdad que el Juntos por el Cambio es una campaña muy intensa, mientras que el Frente de Todos
tendió a ocuparse, te diría, De lo que viene. menos de la Claro, campaña y claro. más del porvenir. Pero pregunto, Nuria, allí hay gente que también, por ejemplo, digamos, la tercera fuerza, que fue La Baña, Urtubey, baja. Sí. Y eso me parece que es porque, como vos bien decís, hay gente que no sabe o no le interesa y a último momento empieza a preguntar y dice, a lo mejor me gustaría votar a este. Entonces alguien le dijo, no, pero si querés forzar el balotaje, el voto tiene que ir para Macri. Y a lo mejor ahí también ese crecimiento se dio, ¿no? Bueno, eso es, a ver, me parece que lo que pasó con La Baña tenía una composición de voto donde había voto para el Frente de Todos y voto para Cambiemos. Cambiemos pudo activar el voto útil de La Baña. Es decir, no votes a La Baña, vení conmigo. Claro. El Frente de Todos... Vamos al balotaje. El Frente de Todos, que llegó con una diferencia de 16 puntos, bueno, empujar el voto útil fue menos claro. Entonces, yo lo que diría es, ahí hay un voto también que podría haber ido al Frente de Todos, que no se terminó activando básicamente porque no había necesidad de... O sea, digo, a ver, era una encuesta, era un elector que decía, bueno, ya está, ganan lo mismo. Por lo menos me dio el gusto de votar a quien quiero. Voto La Baña. Algo que no le pasó a un segmento del votante de La Baña de primaria, que en la general fue para Juntos por el Cambio. Y está también lo poco que aportó el voto de Spert, ¿no? Y de Centurión. También. En este caso, Sí, a grosso modo, La Baña va a terminar perdiendo más o menos 400.000 votos entre la PASO y la elección general y un volumen parecido entre Spert y Gómez Centurión. Bueno, gran parte de eso fue hacia Macri y lo otro que explica que haya crecido es que se sumaron unos 2 millones de votantes. No se sumó esos 2,5 millones que veníamos contando en el programa que necesitaba Macri que se sumen para que baje Alberto, y además Alberto Fernández también aumentó cerca de 600.000 votos. Decime, Edu, los más perdedores. Los más Porque perdedores. hay para los más ganadores y para los más perdedores también. Los que quedaron más lejos, Federico González y asociados, que particularmente en las PASO... ¿Le ha ido bien? Le ha ido relativamente bien. Había pronosticado, dentro de lo que 7,7 de diferencia y terminó en 16, pero era de los que más había pronosticado diferencia. Ahora vaticinó 20,8 de diferencia, 54,4 Alberto, le hubiese ganado a la Cristina del 2011, y 33,6 Macri. Y Clivajes también, otra de las encuestadoras que le había ido bien en las PASO, en este caso pifió vaticinó 20,5 y terminó en 8, 53,7 Alberto y 33,2 Macri. Bueno, les voy a preguntar, cuando volvamos ya sobre el cierre del programa, ¿qué creen que están dispuestos a ceder los otros sectores de la Argentina en medio de una situación en la que hay que ir a foja cero, evidentemente, y empezar de nuevo? Ya venimos. La vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Estamos cerrando el laboratorio electoral de esta noche, pero yo les decía, ¿hasta dónde están dispuestos a ceder los otros sectores? Esos sectores que dentro de... el albertismo, podemos decir, estamos ante el nacimiento del albertismo, dicen, bueno, ganaron mucho y ahora todos tienen que poner de su parte. Sabemos que hay muchos empresarios, inclusive algunos que se fueron de grupo de WhatsApp, otros que felicitaron ahora a Alberto Fernández habiendo en su momento estado del lado de Macri. ¿Están dispuestos a ceder los otros sectores, el sindicalismo, el empresariado? A mí me parece, yo no me quiero poner a señalar quiénes son los que ganaron y quiénes son los que perdieron, porque, primero porque es más que obvio, y segundo porque no me corresponde. Yo creo que si vos el que lidera el proceso, ¿no? Propone un camino que tiene cierta previsibilidad y en ese camino, en la construcción de ese camino, participan los mismos actores que vos le estás proponiendo perder algo, es posible que te acompañen. Si vos propones un camino que, digamos, los tipos no acompañan, es muy difícil que estén dispuestos a poner para ser parte de ese camino. A ver, no sé si soy claro. Es decir, yo te puedo financiar si yo siento que al final del camino yo también voy a ganar. Si yo tengo incertidumbre respecto a eso... El campo se bancaría retenciones si en 2 años... Claro, vos le decís, bueno, en 4 años te la bajo. Claro, yo creo... ¿Sabés cuál es para mí la lección más importante del gobierno de Macri?
Si vos querés construir consenso, tenés que construir consenso con el distinto a vos. Claro. A ver, el verdadero consenso era Macri con Cristina, no Claro. Macri con Pichetto. Claro. Con todo el respeto que me merece Claro. Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel Pichetto, de hecho, terminó en la fórmula con Macri. Sí. Es decir, política de Estado, política de consenso es entre distintos, no entre los que pensamos igual. Dijiste ¿no? la palabra consenso. También hay consenso entre legisladores para ir camino a una transición ordenada y llegar hasta el final de esa forma, ¿no? Así es, y bueno, estamos viendo qué pasa con la transición puntual de poder para que no pase lo del famoso bastón que nos entregó en Casa de Gobierno, ¿no? Sí. Estuve hablando con la gente de ceremonial, corto te digo, me dijeron, anda por el lado de un acuerdo que se hizo, y si yo mal lo recuerdo, es de un senador catamarqueño, Dalmacio Mera, el proyecto que después se firmó, en donde todas las fuerzas suscribieron como 10 puntos básicos para cumplir y para hacer entonces una entrega de mando y transición ordenada. Por Bueno. ahí sería. Ojalá que eso ocurra. Me interesa saber cómo salió el resultado de la escuela donde votó Tevez. Sí, durante el programa Por me favor. llegaron los datos. Escuela 50, Sí. Padre Carlos Mujica, Sí. Valenzuela ganó 47-45 y Fernández 55-33 Macri. La diferencia entre Valenzuela y Macri, 14 puntos de corte. Bueno, ¿qué va a hacer? Mira. Tal vez vuelve a Boca, Macri, qué sé yo, no sé, no sabemos. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado. Vamos a agradecer el delicioso catering de Paulicerí, de Paulina Martínez, @Paulicerí. Gracias, Paula Balmayor, como siempre, por los outfits de los sábados del Laboratorio Electoral. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nos quedamos hasta fin de año. Estamos muy contentos Sí, por con todo el supuesto. equipo del Laboratorio Electoral. Gracias a Brenda, gracias Diego, gracias a 4D. Nos encontramos el próximo sábado.